Masejet Nazir Daf Chaf Bet Amud Aleph 22a, primera línea, dice la Gemara. Tashema, Haisha shenadra benazir venitmet. ואחר כך הפר לה בעלה, מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. ויסל כדעתך, בעל מייגס גייז, תיתנמי עולת העוף. Si recordamos, en el DAF anterior la Gemara tenía una duda. ¿Cuál era la duda de la Gemara? Si cuando una mujer recibe sobre ella una promesa de ser nezirá y el esposo viene y puede revocar dicha promesa, si la revoca retroactivamente o de ahí en adelante. ¿Sí? La Gemara en el DAF anterior mencionamos que trató de traer varias pruebas para un lado, para otro lado, y al final no tuvimos ni una prueba, tumbamos todas las pruebas. La Gemara a continuación trae otra prueba. Y la prueba es de una baraita. La baraita es la que acaba de leer. ¿Qué dice la baraita? Una mujer que hace una promesa que va a ser nezira y luego se impurifica a un muerto, que es algo indebido. ¿Qué tiene que hacer? Pasar un proceso de purificación y traer ¿qué? Korbanot de Tumá, que es básicamente ¿qué? Hatat Haof, Olat Haof, ambos de pájaros, de aves, y un Keves para Hashem. Tiene que traer 3 korbanot, Hatat Haof, Olat Haof y Keves para Hashem. Después de que ya separó sus korbanot, sus animales para los korbanot, vino su esposo, se entera de la promesa que ella hizo, que ella realizó, y le revoca la promesa. Dice la baraita, en este caso que le revoca la promesa, únicamente tiene que traer el Hatat Haof, pero no tiene que traer ni el Olat Haof, ni el Keves para Hashem. Dice la Gemara, vemos de aquí que aparentemente el hombre cuando revoca retroactivamente, porque si revoca de ahí en adelante, pues debería de traer también Olat Haof y también Keves para Hashem. El hecho que ahorita ya no tiene que traer esos 2 korbanot, Olat Haof y Keves para Hashem, es porque ¿qué? Porque decimos que retroactivamente se arrancó y no hay nada. Dice la Gemara, está bien, acepto. Entonces uno me quiere decir que ¿qué? Que retroactivamente se revoca la promesa, pero tengo un problema. Vela maime que aracar hatataf namilotaite. Dice la, pero si es así, entonces ¿por qué si tiene que traer uno de los korbanot? Si efectivamente el esposo cuando viene y le revoca a la mujer la promesa es retroactivo, ¿por qué si tiene que traer qué? Hatat Haof, por lo menos ese, ¿por qué si tiene que traer? Los otros dos no tiene que traer porque es retroactivo, se arranca. Entonces también debería ser que Hatat Haof no se puede. Dice la Gemara, Hajanami Mani, Rabbi Elazar Akapar, Hitetani, Rabbi Elazar Akapar, Rabbi Omer, Mata al mundo mar, me asher hatá la nefesh, vejibeizo nefesh hatá ze, ela mi penesh etzier atzmo minayain, nikrahoteva, lo de barim kal bajomer, umaz de shelo tzier atzmo ela minayain, nikrahotea, metzier atzmo mikol davar, alahat kama vejama, dice la Gemara, te voy a explicar por qué tiene que traer el hatat haof. En verdad, puede ser de que, en verdad puede ser de que, como dijimos, de que se arranca retroactivamente. ¿Sí? Como se arranca retroactivamente. Pero si es así, ¿por qué tiene que traer ese uno de los korbanot Hatat Haof? Porque el autor de esta baraita es la opinión de Rabbi Elazar Akapar, que ya la vimos anteriormente. ¿Qué opina Rabbi Elazar Akapar? Está escrito en la Torá respecto a un nazir que se impurifica, que tiene que hacer capará. ¿Por qué? Porque pecó sobre su alma. Y la pregunta es, ahí está hablando sobre un nazir que se impurificó de manera sin querer. Entonces él no pecó a propósito, porque está escrito en el versículo Masher Hatá la Nefesh, no lo hizo a propósito. Dice la Gemara, ¿sabes qué hizo a propósito? Que recibió sobre él Nezirut. Y el hecho que recibió Nezirut sobre él, el simple hecho que recibió, eso ya es pecar. ¿Por qué? Porque cuando uno está recibiendo Nezirut en casos regulares, ¿qué está haciendo? Está absteniéndose de tener provecho de algo que existe en el mundo, del vino. Es algo prohibido. ¿Sí? Así se repite acá. Para el hecho que tienes permitido algo, ¿por qué lo vas a prohibir? Es prohibido. ¿Sí? Y por eso tiene que traer ¿qué? Un hatat. O sea, aunque los otros no tienen que traer, no tiene que traer ningún korban por nazir, porque retroactivamente queda revocada. ¿Por qué tiene que traer el hatat haof? Porque el hatat viene para perdonar un pecado que cometió. En este caso, ¿qué pecado cometió? No que se impurificó la mujer porque retroactivamente se anula, sino porque el hecho que recibió Nezirut. Y Rabbi Elazar Akapar va un punto más, dice, y si un nazir comete un pecado, ¿por qué? Porque nada más se está absteniendo y prohibiendo sobre ella o sobre él el vino. Col shiquén, una persona que ahorita decide, voy a hacer ayuno hoy, sin propósito, así. Col shiquén de que está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no nada más está prohibiendo sobre él el vino, sino está prohibiendo sobre él ¿qué? Todas las cosas. Y así nos dice la Gemara. La Gemara trae otra prueba más para solucionar esta duda, pero aquí está escrito más claro todavía. Tashema de Tanya Beedia Isha Shenadra Benazir Vesham'a Haberta Veamra Va'ani Uba Ba'ala Shel Rishona Ve'efela Hi Muteret Ve'haberta Asura Shema Mine Ba'al Megaz Gaiz. Mefora está escrito en la baraita, una mujer, y ahorita vamos a seguir viendo la baraita, pero una mujer que recibe sobre ella ser Nezirut y escucha a su compañera, ¿sí? Lea hizo una promesa, voy a ser nazir. Y tiene una amiga que se llama Rachel. Y Rachel vino y dijo, y yo. Entonces, efectivamente, ambas son, les dirá. Después vino el esposo de Lea
sí, de la primera. ¿Y qué pasó? Y le revocó la promesa que ella hizo. Dice la baraita, efectivamente, Lea ya no es más Nezirá. Y Rachel sigue siendo Nezirá. Dice la Gemara, vemos que efectivamente cuando viene el hombre y revoca la promesa, no es retroactivamente, porque si hubiese sido retroactivamente, debería ser que ambas no son Nezirá, porque si la primera nunca tiene Nezirá y la segunda dijo y yo, basándose en la primera, pues si la primera no es, la segunda no debería ser. Porque la Baraita me dice que la primera no es y la segunda sigue siendo. Vemos que cuando viene el esposo y revoca, no revoca retroactivamente, sino revoca ¿qué? Revoca de ahí en adelante, no como la prueba anterior, pero aquí está mucho más claro. Ya que mencionamos esta baraita, aquí está la prueba, no como la prueba anterior, efectivamente. Ya que trajimos esta baraita, la Gemara ahorita trae la continuación de la baraita. Escuchen bien esto, Rabbi Shimon Omer, Imam Brala, pero la prueba ya es de la primera parte como explicamos. Rabbi Shimon Omer, Imam Brala, Hareni Kemotech, Shetehem Mutarot. Dice Rabbi Shimon, y no discute con la primera opinión que acabamos de mencionar, él dice que todo lo que acabamos de mencionar es cuando la primera mujer Lea dijo que voy a hacer Nezirá, y Rachel dijo, y yo, Vani. Pero en el caso de que la segunda, de que la primera dijo voy a hacer Nezirá, y la segunda no dijo y yo, sino dijo yo seré como tú, y de esa manera insinúa que lo que tú hagas, yo hago. O sea, si tú vas a estar perdonada, si tú no vas a hacer Nezirá, yo al final tampoco voy a hacer Nezirá. Si al principio eres Nezirá y después no, pues yo también al principio no, después no. Ya que aquí lo mencionó claramente, aquí sí decimos que según todos, en el momento que se le revoca la promesa a la primera, también para la segunda. Porque en este caso no dijo nada más y yo, que yo voy a hacer, sino dijo y yo seré como tú. O sea, como tú constantemente. En el momento de un principio, la segunda dijo yo seré como tú. En el momento que tú cambies tu estatus, yo cambio mi estatus. Entonces Rabbi Shimon viene y te aumenta, aunque esta opinión de esta baraita al principio mencionó que si la primera dice que soy Nezirá y la segunda dice y yo, pues se le revoca la primera y no le queda revocada la segunda queda Nezirá. En el caso que la segunda no mencionó y yo, sino mencionó yo seré como tú, significa yo seré como tú constantemente, y por lo tanto si a la primera se le revocó la promesa, ahí sí le va a afectar que a la segunda también va a estar permitida, porque aquí insinuó la segunda cuando recibió el Nezirut que ella va a ser como ella, que la segunda va a ser como la primera en todo constantemente, y por lo tanto si a la primera se le revoca, también en este caso decimos que a la segunda se le va a revocar. Así. Esto contradice lo que estudiamos Sí. del hombre que dice voy a ser Nazir, el segundo dice Bami y el tercero dice Bami, y entonces se le revoca el primero y van cayendo. Eso es una de las pruebas que trajimos efectivamente en la clase anterior, y la Gemara la tumbó explicando de otra manera, que efectivamente puede ser que se refiera a otra cosa, pero es una de las pruebas que tratamos de traer de nuestra propia Mishnah, ¿de acuerdo? Y la Gemara explicó esa y les tomamos esa, correcto. Dice la Gemara, Marzutra bre de Ramar y Amar, Hainu de Rami Barjama, de Bai Rami Barjama, Hare alay que bsar zebach shelamim mau, ki mitpis insh beikara matpis, o dilma bitznana matpis. Dice la Gemara, aparentemente, de la baraita última que acabamos de traer, que solucionáramos nuestra duda anterior, aparentemente podemos también solucionar otra duda que más que hay, pero una duda nueva que vamos a mencionar de Rami Barjama, que acabamos de leer. ¿Cuál es la duda de Rami Barjama? La duda de Rami Barjama es la siguiente. Yo quiero venir y prohibir un alimento hacia mí. Entonces, yo puedo decir que esto está prohibido para mí, o puedo decir esto es para mí como korban tal. Como ya mencionamos anteriormente en Masej Nedarim, el hecho que yo hago atpasá y digo, lo comparo como korban tal, efectivamente las leyes del korban tal se aplican también para este pedazo y quedan prohibidas para mí. ¿De acuerdo o no? Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene un alimento, otra vez repito, tiene un pedazo de alimento que quiere prohibir para él y quiere compararlo con algo, pues dice, esto queda prohibido como tal cosa o esto queda como tal cosa, efectivamente va a ser como tal cosa. Ahorita, ¿qué pasa si yo vengo, ¿sí? Y lo comparo con qué? Lo quiero comparar, esta cosa permitida, lo quiero prohibir para mí y compararlo con basar shelamim, carne del korban shelamim. ¿Qué tiene la carne de korban shelamim? La carne de korban shelamim, antes de que se salpica, está prohibida para comerse. Antes de que pase el proceso de salpicamiento, ¿sí? De Nizrak Namo. Está prohibida para comerse. Pero después de que se salpica, está permitida comerla. Entonces, ¿qué pasa una persona que viene y compara y dice, este pedazo de alimento, ¿sí? Va a estar para mí como si fuera la carne de shelamim que tengo aquí al lado. Y esa carne de shelamim aún no se le ha salpicado la sangre. Cuando decimos que compara como el estatus como está ahorita, que es el estatus original, o sea, antes de la salpicada, o lo compara con el estatus de la carne shelamim después de la salpicada.
Si lo compara con la antes de salpicada, entonces el pedazo que va a tener enfrente de él va a estar prohibido, porque está prohibido también el shelamim. Pero si se compara con el después de la salpicada de shelamim, pues va a estar permitido. Esa es la pregunta de Rami Bar Hamá. Cuando yo vengo y agarro un producto alimenticio y digo, este producto va a estar prohibido para mí como el shelamim, ¿se refiere a prohibirlo como el shelamim ahora o como el shelamim en 10 minutos después de la salpicada? ¿Está clara la duda de Rami Bar Hamá? Esa es la duda de Rami Bar Hamá. Viene la Gemara y dice, aparentemente, de la primera parte de la baraita que mencionamos ahorita, vemos que siempre vamos según el estado original. ¿Por qué? Porque escuchen bien, ¿qué dijimos en el principio de la baraita que mencionamos antes? Mencionamos que cuando la primera mujer viene y dice, voy a hacer nezirá, y la segunda viene y dice, y yo también, ¿sí? Y después el esposo de la primera vino y le revocó la promesa a la primera, ¿qué decimos en ese caso? Que efectivamente, dice la baraita, queda revocada la promesa para la primera y no para la segunda. Dice la Gemara, fíjate bien, la primera tiene un estatus original, que es sin nezirá, y un estatus posterior, después de 10 minutos que vino el esposo y le revocó la promesa. Y aún así, cuando viene la segunda y dice Bani, y yo también, o sea, básicamente compara su estatus con el otro, como nuestro pedazo, con el Korban Shelamim, decimos que se refiere a ¿qué? A compararlo con el estatus original de la persona, de ella, que era nezirá. Entonces aquí también aparentemente, Rami Bar Hamá tiene una duda, y la solución de la duda, aparentemente esta hora vemos que cuando la persona viene y prohíbe un producto alimenticio y lo compara con shelamim, lo compara con el estatus actual, que es el original, antes de que se salpique. Al igual, repito, que en nuestra baraita se compara a la segunda mujer, su estatus de la segunda mujer, con el estatus de la primera mujer antes de que sea revocado. Vemos que siempre se compara con antes y no con el después, futuro. Así dice la Gemara que aparentemente podemos solucionar la duda de Rami Bar Hamá de la baraita que acabamos de mencionar. Sin embargo, la Gemara dice, no es comparable, no se puede comparar, no puede solucionar la duda de Rami Bar Hamá con la baraita. ¿Por qué? Midami, Atam, que van de amar Hare Alay Kipsar Zebach Shelamim, Afalgav de Lehar Shenizrak Damo Matzi Achile Bachutz, Mikdash Kadish. Aval Haja, Isal Kadaatach Betzinanaka Matpis, Haefel la Baala. Dice la Gemara, no estoy de acuerdo que puedes traer prueba de ahí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia gigante. ¿Cuál es la diferencia? El shelamim, antes de la salpicada y después de la salpicada, tienen algo especial. Antes de la salpicada está prohibido comerse, o sea, es kadosh a tal nivel de que no se puede comer. Y después de la salpicada está permitido comerlo en Israel, pero tiene todavía algo de kedushá, no lo puedes comer en cualquier lugar, no lo puedes comer en el tiempo que tú quieras, tiene un límite de tiempo que se puede comer, o sea, tiene algo de kedushá todavía. Entonces entiendo en Korban Shelamim de que puede ser que la persona se refiere a comparar el estado de un pedazo de alimenticio con Shelamim, puede ser que se refiere a que no antes al después, porque también el después tiene algo de kedushá. No es un kedushá muy alto, pero algo de kedushá hay. A diferencia del caso de mujer de la Nazir, que el estatus original de ella, el estatus original que es Nazir, pero después que le revoca al esposo que tiene, ¿hay algo de kedushá de Nazir? Nada, cero. ¿Cómo tú me vas a decir que puede que la segunda mujer se refiere, que hay un chance que la segunda mujer se refiere a comparar su estado personal con el estado personal de la primera después de revocar? Después de revocar no hay nada. Entonces seguro que no se refiere a eso. Entonces, por eso ahí decimos, por eso en la baraita decimos que efectivamente cuando la segunda mujer compara con la primera, se refiere a comparar con la primera en qué? El estatus original al principio. Pero en el caso de la carne, que también de después hay algo de kedushá, puede ser que todavía se refiere a compararlo con el después y no con el antes. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia o no? Repito, la diferencia es la siguiente. En el caso del carne shelamim, antes de la salpicada o después de la salpicada, hay algo de kedushá. Antes de la salpicada es kedushá a un nivel alto que no se puede ni comer, y después de la salpicada es una kedushá a un nivel más bajo que ya se puede comer, pero todavía hay limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? No puedes comerlo en cualquier lado, tienes en Jerusalén, no puedes comerlo en cualquier tiempo, tienes un límite de tiempo, hay algo de kedushá todavía. Entonces, antes y después hay kedushá. O sea, ahí podemos decir de que puede ser que se refiere a comparar esto con el shelamim antes o después, porque ambos tienen algo de kedushá, y por eso tenemos la duda. Pero en el caso de la mujer, ¿sí? Antes, o sea, mientras que es nezirá 100%, y después de ser revocado, es cero, no hay nada de kedushá. Entonces no puede ser que la segunda, cuando viene y recibe sobre ella como la primera, se refiere a recibir como la primera, ¿qué? Después, porque después no hay nada. Por eso es que ahí en la mujer decimos que seguro se refiere a no el después, sino al antes. Pero en el caso de shelamim, que puede ser que se refiere al después y todavía algo de kedushá, puede ser que eso se aplicaría, y por eso la duda de Rami Bar Hamá sigue todavía en pie.
Esta es la primera versión de este diálogo. Sin embargo, Ika de hambre, Hainu de Rami Bar Hamá Vadai. Hay otros que dicen que efectivamente lo de Rami Bar Hamá se compara exactamente con la baraita y por lo tanto sí se puede solucionar la duda como mencionamos antes y no tenemos cómo hacer esta pregunta que acabamos de decir, esta diferencia que acabamos de decir. O sea, según la primera versión, efectivamente tumbamos la comparación y no se puede traer solución de la baraita para la duda de Rami Bar Hamá. Y según la segunda versión, es exactamente lo mismo. La Gemara entiende que todavía se puede comparar según la segunda versión, y se puede solucionar la duda de Rami Bar Hamá. Muy bien. Seguimos. Mencionamos, ¿sí? Como mencionamos antes, cuando la primera mujer dice, voy a hacer Nezirá, y la segunda dice, ¿y yo? ¿Sí? ¿Qué mencionamos en la baraita? Entonces, en este caso, la primera se queda, y después fue revocada la promesa, ¿sí? La primera queda revocada, y la segunda queda en Nezirá. Así mencionamos en la baraita. Sin embargo, Rabbi Shimon aumentó y aclaró que en el caso que la segunda no dice y yo, sino dice Kemotej, seré como tú en este caso, si la primera queda revocada, también la segunda no va a tener promesa. ¿Por qué? Porque básicamente insinuó en sus palabras de que va a ir como ella constantemente, siempre como ella. Si ella queda revocada, yo también quedo revocada. Así mencionamos. O sea que si la segunda dijo Vani, la segunda no queda revocada, solo la primera. Y si dijo Kemotej, la primera queda revocada y también la segunda no va a tener más Nezirá. Bien, la Gemara trae otro lenguaje y dice lo siguiente: Ambrala hareni nezirá ba'akevaich. Mau. Hareni ba'akevaich bejula milta besharia o dilma que me came de lefer la bala beasira. ¿Qué pasa si el lenguaje fue el siguiente? La primera mujer dijo voy a hacer nezirá. Y la segunda viene y dice yo voy a hacer nezirá en tus pasos. O sea, no como tú constantemente, kemotej, sino en tus pasos. Normalmente, explico un poquito la duda, paso es el talón, el pie de la persona. ¿Sí? Entonces el pie puede ser lo último del cuerpo o el principio del cuerpo. Entonces básicamente hay una duda si aquí decimos que se refiere a decir que en tus pasos, si tú quedas revocada la primera, yo también quedo revocada, como el kemotej, o decimos en este caso que en tus pasos como al principio. Voy a hacer nezirá como tus pasos que ahorita recibiste nezirá, pero si tú quedas revocada, yo no quedo revocada, yo sigo siendo nezirá. ¿Cuál es la intención de la mujer en este caso? En este caso, si la primera dice hareni nezirá y la segunda dice yo voy a hacer nezirá en tus pasos, ¿sí? Y después el hombre la primera le revocó a la primera esposa. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Queda en pie su nezirut o no queda en pie su nezirut? Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, voy a tratar de solucionarte. Tashema, Haisha shenadra benazir beshama ba'ala ve'amar va'ani eno yachol leafer. Veisal kadatach que amar la hareni ba'akevaich beikara kamatpis leife la leida beluk nedide el ala shamine bekula de milta matpis veilkach u de lo matzimefer haisha de amra hareni ba'akevaich hi nami muteret. La Gemara trata de traer una prueba para esta duda de nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah que vimos anteriormente en el daf anterior? Una mujer que viene y dice, escuchen bien, voy a hacer nezirá. Y vino su esposo ahorita. Escuchó su esposo y dijo que, y yo. ¿Sí? El caso de nuestra Mishnah. Dice la Mishnah, en este caso, ambos son nezirim, ambos son nazir, y no puede venir el esposo y revocar la promesa de nezirá, ¿de quién? De su esposa. ¿Por qué? Porque si revoca la de su esposa, él depende en eso, y si él depende en eso, así la Gemara entiende ahorita, si él depende en eso, entonces ¿qué va a pasar? También se va a revocar a la del mismo, y una persona no puede revocar a la del mismo. ¿Sí? Ahorita. Así la Gemara entiende que es la razón de la Mishnah, que anteriormente dijimos otra. Ahorita la Gemara a continuación va a decir la otra razón. Pero así la Gemara ahorita mismo entiende. Es importante aclarar que nosotros, ¿sí? Ya dijimos de que confirmamos, ¿sí? Esa fue la conclusión, de que efectivamente cuando el esposo revoca la promesa de la mujer, no la revoca retroactivamente, sino la revoca de ahí en adelante, y no retroactivamente. Entonces, si es así, tenemos que decir... Si es así, entonces ¿cuál es el problema de que el esposo revoque? Vuelvo y pregunto a la Mishnah. Si es así, ¿cuál es el problema de que el esposo revoque a la mujer? Revoca a la mujer y no se revoca la del mismo. Todo el problema aparentemente es ¿por qué? Porque si revoca a la mujer, la de él depende de la mujer. Entonces si revoca a la mujer, se revoca la del mismo. Pero si no es retroactivo, que revoca a la mujer y no va a revocar la del mismo. Porque hasta ahorita estaba la de la mujer y tú recibiste como la de la mujer y entonces tú te vas a quedar todavía con tu promesa. Entonces ¿cuál es el problema? Dice la Gemara entiende ahorita que cuando el hombre viene y dice Vani, se refiere a decir voy contigo en todos los pasos. O sea, el hecho que el hombre sabe que él puede revocar la promesa de la mujer y él dice, yo también, es como si fuera que él dice, yo voy a hacer nezirá. O sea, cuando la mujer dice, voy a hacer nezirá, y el hombre viene y dice, voy a hacer, y yo, se refiere a decir, y yo también voy a hacer nezir, yo también voy a hacer nazir, como todos tus pasos. Dice la Gemara, entonces tengo un problema. En nuestra Mishnah vemos que
entonces bien la Gemara dice, tengo una prueba a la duda que teníamos. Si tú me dices que cuando la primera mujer dice voy a hacer Nezirá y la segunda dice voy a hacer Nezirá como tus pasos, ¿sí? Si tú me dices que se refiere a decir como tus pasos del principio, que voy a hacer Nezirá como decías al principio, ¿sí? O sea, y no como tus pasos constantemente, y por lo tanto la segunda se vuelve Nezirá y se puede revocar la de la primera y no revocar la de la segunda. Entonces, ¿cuál es el problema aquí en nuestra Mishnah? El hombre, también cuando dice Vani, también si decimos que se refiere, que el hombre está diciendo voy a hacer Nezir como tus pasos, se refiere al principio, pero después se le podría revocar a la mujer y aún así no se le está revocando al hombre. ¿Por qué la Mishnah dice que no se puede revocar? Porque si le revoca a la mujer, le revoca al hombre. Vemos de aquí que cuando el hombre dice Vani, que es equivalente a una mujer que dice voy a hacer Nezir en tus pasos, ¿sí? Es equivalente a una segunda mujer que dice eso. Vemos de aquí que se refiere voy a hacer Nezirá en tus pasos constantemente. Y si tú no eres Nezirá, yo no voy a hacer más Nezirá tampoco. ¿Sí? Vemos de aquí, dice la Gemara, ¿cuál es nuestra duda? Si cuando la primera mujer dice voy a hacer Nezirá y la segunda viene y dice voy a hacer Nezirá en tus pasos, ¿sí? Se refiere constantemente igual que la primera o que va a hacer Nezirá como al principio y ya. Dice la Gemara, aquí vemos que es constantemente. ¿Por qué? Porque la Mishnah, que aparentemente cuando el hombre dice Vani es equivalente a cuando dice la segunda mujer voy a hacer Nezirá en tus pasos, ¿qué dice la Mishnah? Que el hombre no puede venir y revocar la promesa de la mujer, porque si revoca la promesa de la mujer, él también queda automáticamente anulado y él no se puede anular él mismo. Dice la Gemara, pero dice la Gemara, vemos aquí que efectivamente cuando la segunda mujer dice Areni Nezirá va que vaya en tus pasos, se refiere constantemente como tú, y si la primera queda revocada, él también queda revocado, y por eso nuestra Mishnah, repito, nos dice que el esposo no puede revocar la primera, porque si la primera queda revocada, la esposa queda revocada, él también va a quedar revocada. Así aparentemente la Gemara trata de tener una prueba para solucionar esta duda. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque la razón de nuestra Mishnah es otra completamente. Leolam beikara matmis bejaja que van de amar la Vani, que omer la kayam lejidami, y michi la akamató, matzi me fervilo, lo dice la Gemara, no hay prueba de nuestra Mishnah, porque la razón de nuestra Mishnah, que nos dice que cuando la mujer dice, voy a hacer Nezirá, y el hombre viene y dice, Vani, ahí decimos que el hombre no puede revocar, no es porque efectivamente si él revoca, el otro queda revocado, es porque si revoca la mujer, también él queda revocado, y tenemos prueba para Areni va que va, sino la razón es otra, porque ya que él dijo, Vani, y yo, es como si fuera que está, confirmando la promesa que hizo su mujer, que ya lo vimos esta explicación también anteriormente. Y ya que está confirmando la promesa de la mujer, no puede revocar la promesa de la mujer. O sea, la razón que nuestra Mishnah nos dice que no puede revocar la mujer, no es porque si revoca la mujer, se revoca él, porque efectivamente puede ser que, decimos que en este caso puede ser que revoca la mujer y no se revoca él mismo. ¿Por qué? Porque cuando él dijo y yo, se refiere a yo como al principio de ella, ¿sí? No constantemente como él, entonces no pasa nada. ¿Cuál es la razón entonces que en la Mishnah no se puede revocar? Por otra cosa, porque ya que él dijo y yo, cuando dice yo está confirmando básicamente la promesa de ella, y está confirmando la promesa de ella, no puede revocarlo. ¿Qué sí puede hacer? Ido Nujaham y anular su confirmación. Y ahí si anula su confirmación, efectivamente puede venir y revocar la promesa de ella y puede ser que no afecte a la promesa que él recibió sobre él. Y si no fue un Nujaham, pues obviamente no va a poder hacerlo porque el Vani que él dijo confirmó. Entonces no tenemos prueba de nuestra Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, Hareni Nazir ve'at ve'ambra amen meferet shela ve'shelo kayam. Mencionamos al final de la Mishnah una persona que le dijo a su esposa, yo voy a ser Nazir. ¿Y tú? Y ella dice, amén. En este caso, dice la Mishnah, puede venir el hombre y revocar la promesa, la Nezirut de su esposa, ¿sí? Y cuando revoca el Nezirut de su esposa, revoca nada más de su esposa y no el de él. ¿Por qué? Porque él fue el que empezó, él dijo, yo voy a ser Nazir. No es que ella empezó, él dijo, yo voy a ser Nazir, ¿y tú? Preguntó, ¿y tú? Y ella dijo, amén. Ella recibió Nezirut después, entonces le puede revocar la promesa a su esposa y él va a quedar siendo Nezirut. Pregunta la Gemara, no me cuadra. Urminu, Areni Nazir ve'at, ve'ambra amén, shenehem asurim. La Gemara pregunta, no me cuadra, de una baraita. La baraita dice, ¿qué pasa una persona que le dice a su esposa, yo voy a ser Nazir? El mismo caso de nuestra Mishnah. ¿Y tú? Y ella responde, amén. Dice la baraita, ambos quedan prohibidos con Nezirut. Y si no dijo amén, ambos quedan permitidos. ¿Por qué? Porque cuando le preguntó, es como si fuera que está diciendo, yo voy a ser Nazir solo si tú vas a ser, porque estoy preguntando de ti. Pero de todas maneras vemos al principio de la baraita, que cuando el hombre viene y dice, voy a ser Nazir, ¿y tú? Y ella responde, también, amén, ambos son Nazirim, Shnei Masurim. ¿Qué significa Shnei Masurim? Aparentemente ambos están prohibidos y no existe la posibilidad de revocarle a ella. Dice la Gemara en contra de nuestra Mishnah dijo que cuando el hombre viene y dice, voy a ser Nazir, y le pregunta a ella, ¿y tú? Y ella dice, amén, el hombre sí le puede revocar a la mujer. Dice la Gemara, amarra viuda tani mefer echelá,
veshelo kayam. Dice Rabbi Yehuda, primera respuesta, efectivamente tenemos que decir que ambos están prohibidos, pero en la baraita, pero el hombre puede venir y revocar la promesa a la mujer, como está escrito en nuestra Mishnah, entonces no hay pregunta. Otra explicación, va a llamar a filutema que de katani baraita, que donde kamarla hareni nazir veat, de katali nidro benidra. Umatnitin que donde amarla hareni nazir veat mai, mishumahi, mefer, echela veshelokayan. Dice la Gemara, otra explicación es que hay una diferencia entre la Mishnah y la baraita. La Mishnah está hablando en un caso, empiezo por la última parte, la Mishnah está hablando en un caso que el hombre dijo, voy a ser nazir, ¿sí? Y tú, en forma de pregunta, ¿sí? Y tú, y ella dijo, sí, yo también. Ya que lo hizo en forma de pregunta, entonces básicamente está preguntando, no está dependiendo su nazirut en ella. Yo voy a ser nazir, ¿y tú qué? Sí o no, no sé. Por lo tanto, ella no está dependiendo, él no está diciendo que si ella es nazir, yo soy nazir, y si no, no. Y por lo tanto puede venir el hombre y revocar la promesa de ella y no pasa nada. Sin embargo, la baraita está hablando en un caso que el hombre viene y dice, voy a ser nazir, y tú, no en pregunta, sino afirmando, de esa manera demostrando que todo lo que le está haciendo nazir es únicamente si ella va a ser nazir. Y por lo tanto, en este caso, si le revoca la promesa a ella, ¿qué va a pasar? Si le revoca la promesa a ella, le va a revocar también a él. Y por eso en la baraita está escrito de que no se puede revocar, en este caso, ambos son nazirim y no puede ser revocado inclusive la promesa de O sea, va a depender cómo fue la manera que él lo dijo. Si él dijo, voy a ser nazir, y tú, sin preguntando, y tú, está básicamente dependiéndolo en ella. Y por lo tanto, no puede revocarla a ella, porque si le revoca a ella, le revoca a él. Y por lo tanto, ambos quedan prohibidos y no se puede revocar. Este es el caso de la baraita. La Mishnah es, voy a ser nazir, y tú, está preguntando, no está dependiendo de lo que él está diciendo. En este caso, efectivamente, si dijo amén, ambos quedan ser nazirim, pero el hombre sí va a poder revocar la promesa de ella. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.